Muy buenos días, hermanos. Que tengan un buen domingo. Hemos tenido harta agüita esta semana que está terminando, así que rico, bendición, Señor, para nuestros campos, para nuestros cultivos, Señor. Así que les deseo que sea de mucho gozo, de mucha... contáctense con cada uno de nosotros para que podamos estar en comunión como hermanos en Cristo. Así que les deseo que partamos este domingo, eh, primero saludando a los papás y saludando a nuestro Padre Celestial, primero que nada, Papito amado. Así que les pido que, por favor, inclen sus rostros y pidámosle al Señor, Padre amado, te doy tantas gracias, Señor, por este domingo, te doy gracias, Señor, por tener un día más de vida en esta crisis, en esta pandemia, Señor. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que oran fehacientemente, Señor, cada día de la semana, Señor, por cada uno de las peticiones que ponemos en el altar, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, bendice a nuestro papito amado. Hoy es el Día del Padre, un abrazo enorme a cada uno de los papitos que conformamos la Iglesia Juan Bautista y todo nuestro alrededor. Deseémosle a nuestros padres, a nuestros abuelos que también son padres y que ya algunos no están, una bendición especial. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vámonos. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria, alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú.
Bueno, hermanos, una vez hechas estas hermosas alabanzas, ahora nos disponemos con corazón abierto a escuchar las lecturas de hoy día, que corresponde a Hechos 15, en este curso que tenemos, en esta saga que tenemos de estudiar con Willy Hechos. Así que escuchemos Hechos 15 con Anita María. Hermanos, ¿Ya? buenos días. La palabra del Señor dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque el Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, por nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron de Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y a Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esta es palabra del Señor. Ya, hermanos, una vez ya con nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta, ya escuchamos la palabra que nos quiere decir el Señor este domingo. Quiero dejarlos con las intersecciones que nos va a hacer Muriel para bendecir a toda nuestra iglesia y que sea de mucho poder. Así que los dejo con Muriel para las intercesiones. Padre Celestial, nos ponemos en tu presencia el día de hoy, Señor, para darte las gracias por un nuevo día de vida, por estar con vida hasta este momento todos nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque eres un Dios todo misericordioso, Señor, un Dios que nos abre el corazón cada día para seguirte, Señor. Te queremos pedir, Señor, en este día tan especial que estamos en presencia tuya, Señor, por los gobernantes de nuestro país, Señor, que en este momento están pasando una difícil tarea, una difícil misión para ellos, Señor, que es cómo poder llevar esta pandemia a buen término. Te pedimos por ellos para que tú le abras su corazón, Señor, le abras su mente, para que puedan gobernar de acuerdo a lo más importante, que sería la vida del ser humano, de nosotros las personas, Señor. Te pedimos para que tú con tu amor, Señor, y el amor de tu Hijo Jesucristo, pueda infundir en ellos el valor, Señor, y la templanza para llevarnos por el camino correcto de la sanidad, Señor, para que todos nos mejoremos, Señor. Te pido que les dé la posibilidad de ser fuertes en estos momentos que ellos están viviendo, Señor, al igual que nosotros. Te pedimos también por nuestro Chile, Señor, por nuestro país, que estamos pasando algo tan difícil, un periodo tan difícil de vida en estos momentos, en este año 2020, Señor, con toda esta pandemia, Señor, que estamos viviendo. Te pedimos que cada uno de nosotros, Señor, nos abra el corazón también, Señor, y nos muestre que debemos ser obediente a ti primeramente, Señor, y a las autoridades para quedarnos en casa, para protegernos, para cuidar con amor a cada prójimo, a cada persona, a cada hermano que tenemos al lado, Señor, siendo obedeciendo, quedarnos en casa y no salir, Señor. Te pedimos por este país para que tú lo saques adelante, Señor. Te mostramos nuestro espíritu, nos hincamos ante ti, Señor, para que tú nos cuides, nos protejas, Señor, y nos des misericordia. También, Señor, te pedimos y te damos gracias, Señor, sobre todo por todos nuestros hermanos de la iglesia, de nuestra iglesia anglicana, Señor. Te pedimos por todos nuestros pastores, por nuestro obispo, Señor Zavala, para que nuestra iglesia siga adelante en la misión que tú nos encomendaste. Seguirte, Señor, salvar personas, salvar almas, Señor. Llevar tu palabra, tu testimonio a cada uno
de los que están, Señor, en este mundo, en este país, Señor. Así que te pedimos en especial por nuestros pastores de la iglesia Calera de Tango, nuestro querido pastor Willy, nuestra pastora Virginia, Señor, para que tú los sigas guiando, les sigas mostrando el camino, Señor, que debemos llevar, Señor. Te damos gracias por tenerlos también, Señor, en nuestra iglesia. También por todos nuestros hermanos que se congregan en la iglesia anglicana de Calera de Tango y de todas las iglesias, de todo Chile, todas las iglesias de Calera de Tango de todo Chile, de nuestros hermanos en la fe, Señor. Te damos gracias para que tú los cuides, los protejas. También por todo aquello que en este minuto les falta salud, Señor, que están pasando por periodos tan difíciles de salud, Señor, sobre todo con esta pandemia que en cualquier momento nos podemos contagiar. Por eso te pedimos, Señor, por la sanidad de Carol Pacheco, por Francisca Olivares, por Patti Aguiló, por Emma Sáez, por Paola Reyes de Barbieri, por Vanessa y su esposo, que son amigos de Jackie. Te pedimos, Señor, para que a través de tu Hijo Jesús y de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a tu voluntad y al propósito que tienes para cada uno de nosotros, tú les des sanidad, los saques de ese proceso que están viviendo ellos en este minuto difícil, no solamente para ellos, sino también para su familia, Señor, que están en este minuto en ascua esperando, digamos, que ellos salgan adelante y que puedan derrotar a esta enfermedad tan terrible, a esta pandemia, Señor, que nos tiene a todos tan compungidos. Así que te damos gracias y que todo se haga, Señor, de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito que tienes para cada uno de nosotros. A pesar de todas estas cosas, Señor, difíciles que estamos viviendo, nos gozamos en ti. Nos oramos cada día, Señor. Te pedimos, te mostramos nuestra cara, doblamos nuestras rodillas, Señor, ante ti, para que tú nos mires, Señor, como somos, tus hijos que necesitamos de ti, que somos todos vulnerables, desde el presidente de la República, de todos nuestros gobernantes, hasta la persona más humilde, Señor, de este país. Te mostramos nuestras caras, que somos humildes, somos vulnerables, Señor, a esta situación que estamos viviendo. Por eso te pedimos especial que fortalezcan nuestra iglesia anglicana para que llevemos tu palabra a cada uno de nuestro prójimo que lo necesite, Señor. Confiamos en ti, que tú eres un Dios salvador, un Dios que a través de tu Hijo se presentó aquí en este mundo, Señor, para venir a salvarnos, para venir a ayudarnos. Y esta no va a ser la excepción, porque te miramos y estamos confiados en ti, Señor. Cada día confiamos en ti, oramos con ferviente amor hacia ti, Señor, porque sabemos que eres un Dios misericordioso, un Dios que siempre nos está esperando con los brazos abiertos para volver a ti, Señor. Por eso te pedimos que de acuerdo a tu voluntad, Señor, a tu propósito, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, te pedimos en el nombre de tu Hijo y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermano, después de estas hermosas intercesiones, vamos a dejar que Willy, nuestro amado pastor, nos explique y la palabra que en este caso fue de Hechos 15. Gracias. Buenos días, hermanos. Hoy nuevamente nos reunimos para escuchar un mensaje de la palabra de Dios y también alabanzas. Hemos sido bendecidos de tener el Zoom ahora a tiempo completo, pongámoslo de esa manera, por el próximo año. Y hoy día especialmente es el Día del Padre. Una felicitación a todos los papás. Somos bendecidos como padres, yo especialmente, mis hijos, mis nietos. Es un día muy especial. Al mismo tiempo, antes de ayer hubo una ceremonia también por Adriana, quien falleció, la esposa de Iván Leighton, alguien que estuvo en la iglesia por tantos años, y el coronavirus en ese sentido no perdonó y se la llevó a la presencia del Señor. No dudo que Dios realmente quería esto también. Quien sabe, dijo: Adriana, tú hiciste bastante allí y ahora te necesitamos acá en el cielo, junto a mí. También está llevándose a cabo el sínodo de la iglesia nuestra, de la región metropolitana, que también eso vamos a tener más información más adelante durante la semana de las cosas que están sucediendo. Hoy día
Vamos a orar antes de comenzar, pero tenemos el capítulo 15 del libro de los Hechos y vemos que este capítulo de 15 especialmente va a estar centrado en cómo fue cambiada la ley. Así que primero oremos y demos gracias a Dios por permitirnos ver de su palabra hoy día en este capítulo de Hechos, en capítulo 15. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque siempre es importante tu palabra, tu mensaje, lo que nosotros aprendimos de ti también, Señor, a través de tu palabra. Y siempre es emocionante saber que tú tienes un propósito, que tú tienes una conexión con cada uno de nosotros, Señor, y nos has elegido para que realmente estudiemos tu palabra, llevemos tu palabra a otras personas, especialmente con este capítulo 15 del libro de los Hechos, donde todo cambia, donde los gentiles ahora también salen al mundo a predicar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, bendice esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 15, como les mencioné, y la pregunta, ¿cómo fue cambiada la ley? ¿Qué necesitaban hacer los gentiles para convertirse en cristianos? Esto es lo que está pasando. La conferencia de Jerusalén de Hechos 15 resolvió esta trascendental controversia. ¿Cómo fue cambiada la ley? Le quiero explicar un poco qué es lo que está pasando cuando los gentiles, aquellos que no eran de descendencia israelita, querían ser parte de la iglesia de Dios. La iglesia inicialmente siguió el modelo judío de cómo ellos permitían que los gentiles se convirtieran en prosélitos al judaísmo. Prosélito es una persona de origen pagano, pero convertida al judaísmo. Este proceso requería que los varones fuesen primero circuncidados. Esto presenta la crisis más grande de la iglesia primitiva, tanto porque los judíos, digamos, la circuncisión física era de gran importancia para todos los descendientes de Abraham, pues Dios mismo la estableció como un requerimiento para el padre de la fe y su descendencia. Está escrito que dice en Génesis 17, 10, 12, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Eso fue escrito en Génesis. En el principio. Ahora nosotros ya estamos comenzando después de Jesús. Dios personalmente ordenó esto de la circuncisión a Abraham, a quien todos los israelitas sin duda respetaban profundamente. Aún ahora es fácil comprender por qué este era un tema tan importante para los cristianos judíos. Estoy hablando de los cristianos judíos. Parecía evidente que los gentiles debían circuncidarse si querían iniciar una relación con Dios a través de su pacto. No obstante, a menudo lo que parece obvio para la gente humana es incorrecto a los ojos de Dios, pues sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Isaías 55, 8, 9 dice, la visión de Pedro y la conversión de Cornelio es lo que vamos a ver aquí en este capítulo 15. Si bien la iglesia del Nuevo Testamento estaba formada solo por judíos en un principio, si nosotros vemos eso en Hechos capítulo 2, Dios reveló al apóstol Pedro a través de una visión y un evento milagroso que su plan era llamar a los gentiles también. Este relato se encuentra en Hechos 10 y Hechos 11, donde Pedro explica a la iglesia en Judea, ustedes se deben recordar, no muchos domingos atrás, lo que Dios le había revelado. Dios intervino directamente en la conversión de un gentil llamado Cornelio, ¿se acuerdan? Su familia y algunos de sus amigos, lo cual fue un evento de gran importancia, con el fin de demostrar su intención de llamar a los gentiles a su iglesia bajo un nuevo pacto. Dios incluso dio a Cornelio su Espíritu Santo aún antes de que Pedro lo bautizara. Son datos importantes. Esto difiere de la manera normal en que Dios da su Espíritu a las personas, es decir, después del bautismo. Pero lo hizo de esta manera para que la iglesia cambiara los requerimientos impuestos a los gentiles en el pasado. Para más información sobre la visión de Pedro,
en Hechos 10, fue ley de animales limpios e inmundos abolida por la visión de Pedro de Hechos 10, si ustedes se recuerdan esos pasajes. Luego de encontrarse con Cornelio y su casa y bautizarlo, Pedro regresó a Judea, donde fue imputado por un grupo de judíos enojados y posiblemente miembros de la Iglesia de Dios, que no comprendía por qué había convivido y comido con gentiles. Incluso Pedro mismo, cuando le pidieron una visita por primera vez, recordó a quienes estaban reunidos en la casa de Cornelio que la ley judía le prohibía juntarse con gentiles. Sin embargo, Dios ordenó al apóstol que se reuniera con ellos de todas formas. Al escuchar esta historia, los miembros de la iglesia de Judea, al parecer, comprendieron la situación. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Interesante. Luego de la experiencia que Pedro tuvo con Cornelio y su casa, Pablo y Bernabé viajaron durante aproximadamente 3 años a lo largo de Galacia, estableciendo congregaciones formadas tanto por judíos como por gentiles, convencidos de que el rito físico de la circuncisión había sido reemplazado por el requerimiento más importante de la circuncisión del corazón ahora. Pablo y Bernabé no requerían que los varones gentiles fueran circuncidados. Ellos enseñaron que la circuncisión física había sido anulada en favor de una exigencia espiritual mucho más demandante: la supresión de la naturaleza humana que se rebela contra el camino de vida de Dios. Estas palabras, en otras palabras, si una persona desea ser un hijo de Dios, debe sufrir una transformación interna a través de lo que la Biblia llama arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso para recibir el Espíritu Santo, seguido del bautismo, la imposición de manos y finalmente la oración de un ministro. Las enseñanzas y el esfuerzo de Pablo y Bernabé fueron bendecidos por Dios, quien llamó a muchos judíos y gentiles a formar parte de su iglesia. Esto nos lleva ahora a la controversia de Hechos 15. Hice todo un resumen hacia atrás ahí, pero ahora vuelvo al capítulo 15 del libro de Hechos. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. En esta escritura no se menciona quiénes fueron los que generaron esta controversia. Estoy hablando de los versículos 1 y 2. Debido al impacto de su opinión, es probable que estas personas hayan sido miembros de la Iglesia de Dios personas influyentes. Su convencimiento de que la salvación dependía de la circuncisión física causó gran controversia entre los gentiles, e incluso generó polémica entre los creyentes judíos mismos, pues se les recordó acerca del pacto que Dios había hecho con Abraham. En apoyo de esta postura a favor de la circuncisión, algunos fariseos que ahora eran miembros de la iglesia expresaron su preocupación respecto a la fidelidad de la ley de Moisés. Hechos 15:5. Debemos analizar algo que confunde a mucha gente con respecto a esta ley. Las leyes de Moisés entregó al pueblo de Israel no fueron creadas por él mismo, sino por Dios. Quienes sugieren que la ley de Moisés se opone a la ley de Dios pasan por alto esta verdad evidente. Es posible que estas personas se estuvieran refiriendo a otras leyes además de la circuncisión, pero dado que la palabra griega traducida como ley, que se escribe nomos, se utiliza para cualquier tipo de ley, es imposible asegurarlo. El uso de esta palabra, o la ley de Moisés, como estamos hablando, no permite diferenciar si se hablaba de los 10 mandamientos. La ley de la circuncisión, las leyes civiles que Dios dio al pueblo de Israel cuando los gobernaba, incluso las leyes romanas. Sin embargo, podemos saber con seguridad sobre qué ley debatían los miembros de la iglesia y el ministerio en base a Hechos 15, versículo 1.
Aquí todos estaban discutiendo la ley de la circuncisión. En el versículo 7 vemos que tras una larga discusión en cuanto a esta ley, Pedro se puso de pie y les recordó lo que Dios había revelado a través de la conversión de Cornelio y su casa, agregando que era Dios quien decidía a quién llamar, dar arrepentimiento y dar su Espíritu Santo. En esencia, Pedro dijo, no nos corresponde a nosotros ni a ningún ser humano decidir cómo se llega a la conversión. Solo Dios puede hacerlo. Luego, advirtió a los líderes de la iglesia sobre ser cuidadosos, de no poner sobre los gentiles un yugo, el versículo 10, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Las palabras de Pedro hicieron callar a la multitud, que luego escuchó con atención los milagros que Dios había hecho con los gentiles a través de Pablo y Bernabé. Versículo 12. Enseguida, Santiago, pastor de la iglesia en Judea, dio a conocer el veredicto final de la iglesia con respecto al tema. El veredicto oficial en Hechos 15. La circuncisión física no se consideraría como un requerimiento para que un gentil, nosotros los no judíos, formara parte de la iglesia de Dios. Aleluya. La declaración de Santiago fue mandada a todas las congregaciones de la iglesia de Dios. Y esta dice en Hechos 15, 19, 21, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, el día sábado. Eso está en Hechos 15, 19, 21. Como una parte, algunos se preguntan, ¿por qué se hace referencia a la idolatría, inmoralidad sexual, estrangulamiento y sangre? Todas estas prácticas estaban relacionadas con costumbres religiosas practicadas anteriormente por los gentiles que estaban siendo llamados a la iglesia. Los líderes de la iglesia querían que los gentiles supieran que la regla acerca de la circuncisión no quería decir que se fueran a aceptar estos ritos paganos dentro de la iglesia. Debemos anotar, para aquellos que no son conscientes de que la iglesia de Dios guardaba el séptimo día, el sábado, que tanto los judíos como los gentiles cristianos se estaban reuniendo todos los sábados. La parte de Pablo fue de mucha ayuda para respaldar lo que Pedro había hecho o había explicado antes. Más importante aún, en Hechos 15 Pablo no dijo nada en contra de guardar los 10 mandamientos. Vale la pena recalcarlo porque muchos en la actualidad tratan de utilizar los escritos de Pablo como si estos fueran contrarios a la ley de Dios. Todo en el ejemplo de Pablo, en Hechos, es un respaldo a los 10 mandamientos, incluyendo el sábado semanal. En conclusión, la conferencia de Hechos 15 respalda los mandamientos de Dios. La única ley o tradición que se cambió fue el requisito de la circuncisión física para comenzar una relación con Dios a través de su pacto. Pero ni siquiera este cambio fue hecho en base a una decisión humana. Los líderes de la iglesia de esa época simplemente reconocieron y publicaron lo que Dios había revelado al apóstol Pedro algunos años antes. La circuncisión física fue reemplazada por un requisito del nuevo pacto, aún más estricto, que es la circuncisión del corazón tanto para hombres como para mujeres. La circuncisión del corazón ahora, tanto para hombres como para mujeres. Termino diciendo, y voy terminando mi mensaje, termino diciendo lo que luego sucede en el versículo 30. Aquí, los últimos versículos del capítulo 30 al 41, comienza el segundo viaje misionero. Pero aquí sucede que tanto Pablo y Bernabé discuten. Uno quería hacer una cosa y quería llevar a un compañero en el viaje, eso lo decía Bernabé, y Pablo decía otra cosa. Y como resultado, Bernabé y Pablo discuten y finalmente se separan.
No se vuelve a mencionar a Bernabé en el libro de Hechos. Pablo y Silas, que son los que continúan, comienzan el segundo viaje misionero. El movimiento de la iglesia comienza fuertemente hasta el día de hoy, atacada por muchos, pero siendo bendecida al mismo tiempo por Dios con la salvación eterna de muchos y de muchos de nosotros. Demos gracias a Dios por este mensaje, cómo cambió una cosa que era obligatoria, que una cosa que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tenía que ver con la circuncisión. Dios cambió eso para nosotros los gentiles. Y hemos sido al mismo tiempo bendecidos, al mismo tiempo por Dios, para esta hermosa salvación eterna que muchos podemos experimentar. Oremos al Señor. Padre Celestial, tu palabra es puesta una vez más. Te pido que esta haya llegado a cada uno de nuestros corazones, a cada uno de los corazones de mis hermanos que han escuchado esto, Señor. Te pedimos que tú bendigas a la iglesia a nivel mundial, de los gentiles, también de los judíos, porque tú ahora nos has mandado un mensaje especial de salvación para nosotros como gentiles, Señor. Lo que estaba prometido para el pueblo judío hoy día está extendido a nosotros también, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Esperamos tu vuelta luego, Señor. Bendícenos como personas, como iglesia, Señor. Te pedimos estos momentos tan especiales que estamos pasando, que tiene que ver con el coronavirus, Señor. Toda esta gente falleciendo. Pensamos en esta nuestra hermana Adriana, que ella falleció por esta enfermedad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas algo, que tú intervengas en esto, Señor, y que una vez por todas se pueda realmente encontrar una vacuna. Mándanos una vacuna, Señor. La información, cómo detener esto, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te damos gracias por nuestras vidas, Señor, por las cosas que está sucediendo como iglesia, Señor. Que mis hermanos queridos, sencillamente llegue el momento de estar orando todos los días, Señor, de poner nuestras rodillas en el suelo y dar gracias y pedir las bendiciones tuyas hacia cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Recuerdo que este otro sábado, lo vamos a estar avisando, tenemos el desayuno de damas. Que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, ya nos enriquecimos con la palabra. Quiero dar algunos avisos importantes. Recuerden que tenemos todos los miércoles Zoom oración a las 20 horas, así que para que se conecten, y si no pueden conectarse o tienen algún problema, que se comuniquen con Marco para que puedan canalizarlo, digamos, y poder estar todos los miércoles. Sagradamente tenemos oración los días a las 20 horas. ¿Ya? Eso es una cosa. Y lo otro, cualquier necesidad, dado la gran problemática hoy día hay económica, de tiempo, no se pueden imaginar ustedes con la enfermedad de mi hermana lo que me ha significado a mí como en lo personal, porque he tenido que hacerme cargo de su casa y de la gente que vive en su casa, mis sobrinos, ir a dejarles almuerzo con Paola. Hemos tenido que abastecerlo, la cotidianidad del pan, de las cosas diarias. Entonces, es complicado, no es fácil esta pandemia, porque nos golpea de distintas formas, para los sanos y para los que están enfermos y hospitalizados. Entonces, los invito a todos los que tengan necesidades hoy día, las que tengan cualquier cosa, ya sea necesidad espiritual, ya sea una necesidad terrenal, ya sea de cualquier tipo, por favor, canalicémoslas por Virginia, nuestra amada pastora, mi Virginia. Yo siempre digo, mi Virginia. El Willy a lo mejor se va a poner celoso, pero yo la amo del corazón. Entonces yo les pediría que la canalizaran con ella, ¿ya? Y bueno, y ahora finalmente quiero hacer una oración, pero quiero hacer una oración bien. Quiero que todos en nuestros hogares nos pongamos de rodillas, podamos agachar nuestro rostro, quizás irnos con el celular a nuestro cuarto de guerra. Yo lo tengo en mi closet, se ríe la Pau, pero quiero hacer una oración especial por cada uno
de los hermanos que están sufriendo y que están padeciendo esta pandemia, ya sea económicamente, porque hoy día la gente está muy complicada en lo monetario también. Entonces y esto es transversal a todos, ya sea desde pastores, desde laicos que se quedaron sin trabajo, mucha gente que hoy día está sin trabajo, muy complicada. Yo ayer me tocó en Loreto con Camino Melipilla, habían unos venezolanos que decían estamos sin trabajo y no sabemos qué hacer. Y estaban pidiendo ayuda. Entonces, hoy día está muy complicada las cosas, muy complicadas. Entonces, quiero, hermanos, orar, orar, orar. Así como nos ponemos todos los días a orar cada uno en su horario, terminar este culto alabando al Señor y pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, que nos ilumine y nos guíe. Pongámonos en oración. Señor Padre amado, te doy tantas gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, este domingo. Bendice, Señor, a nuestros pastores. Bendice a Marco, Señor, a Ernesto, Señor, que ellos nos cibernéticamente nos meten y nos estamos comunicando, Señor, lo que es muy bueno, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Señor, a nuestras casas, Señor. Pone ángeles que protejan, que cuiden, Señor, cada uno de nuestros hogares, Señor. Bendice nuestros trabajos, Señor. Bendice al que no tiene trabajo. Dale la luz, Señor, para que pueda subsistir y pueda salir adelante, Señor. Señor, te pido con tanto fervor, Señor, te pido por la gente que está enferma, Señor, en esos hospitales, Señor. La gente que está en clínicas, sin menospreciarlo, Señor, pero todos los enfermos, Señor, que hoy día están abotagados, Señor, llenos los hospitales, Señor, de gente con coronavirus, Señor, bendícelos, Señor, cuídalos, protégelos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Haz que límpianos, Señor, limpia nuestro espíritu, limpia nuestros corazones, Señor, para poder tener claridad, Señor, y poder bendecir a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendícenos, Señor, para que podamos ayudar y tener salud y bienestar, Señor, para poder ayudar a distintos personajes, no solamente a familiares, Señor. Así que, Señor, te doy las gracias, Señor, por este domingo, te doy las gracias y por todos los papás, Señor, y te doy las gracias, Señor, porque estamos sanos, estamos alegres, Señor. Y como tú bien dices, Señor, vamos a servir al Señor. Amén y amén. Y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, para que podamos, Señor, tener tranquilidad, tener paz en nuestro corazón y poderlo transmitir a otras personas también. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, amén. Gloria a mi Dios. Canto una canción de amor a ti, mi Salvador, a ti, mi Cristo. Agradecida soy, Señor, amado Salvador, precioso Cristo. Se goza mi corazón de ser tuyo. Ahora solo quiero estar en tus brazos de amor. En